entonces con este tema es el tamizaje neonatal de hipoacusia congénita y catarata congénita. Bien. Bien. Definitivamente para poder realizar estos tamizajes, estos son novedosos, por supuesto, ¿no? Porque si bien es cierto, como repito, o como les decía yo con la anterior presentación, el tema de los tamizajes en realidad no es muy anterior, es muy reciente. Y de hecho, pues los pioneros han sido precisamente todo un grupo de expertos de la seguridad social, especialmente, no digo que sean los únicos, pero especialmente para poder tener estos resultados debido precisamente a que se encontraban, ¿no? Ya en el transcurrir de los años se veían y tras hacer, por supuesto, el seguimiento posterior en las consultas de estos niños en los consultorios de alto riesgo, se veían estos retrasos, se veían estos problemas. Notoriamente, además, también en complicaciones tanto visuales como auditivas. Entonces, ciertamente, pues se ha trabajado durante toda esta última temporada y han ido afianzando cada vez más un grupo de más colaboradores, de más expertos, tomando en consideración además también lo que se trabaja ya en otros lugares, ¿sí? Las experiencias que han dado muy buenos resultados, por supuesto, porque hoy ustedes muy bien saben que hoy se trabaja mucho con el tema de las evidencias, ¿no? Ya no se trabaja simplemente al azar, ¿no? Sino todo responde precisamente a resultados que han sido validados y que han dado muy buenos resultados, por supuesto, en otras realidades. En función de eso y con todo ese expertise, es que se busca, por supuesto, integrarlo, ¿no? Ya hacerlo una realidad en nuestros ámbitos hospitalarios y definitivamente está dando muy buen resultado. Realizar estos tamizajes tipo, pues, para poder verificar las cataratas congénitas, para poder verificar el tema de las hipoacusias, que forma parte además también de la norma técnica, es realmente de gran aporte, es de gran ayuda y en la norma técnica es bastante amplia. Lo que no podríamos hacer definitivamente en una hora de presentación, vamos a tener mucho más tiempo cuando lo tengamos a la mano y lo podamos revisar mucho más minuciosamente. Aquí, evidentemente, pues la participación de todo este grupo de expertos, ¿no? De las principales instituciones, sociedades científicas, de los colegios diferentes, colegios profesionales, así como agencias diferentes que han ido haciendo parte cooperativa con enorme interés en la salud infantil, para que de esa manera se puedan establecer los criterios técnicos para detectar de manera oportuna las precipitadas enfermedades y contribuir a mejorar la salud de la población infantil. De tal manera que, como en todo, como versa muy bien la norma técnica, se pueda prevenir la discapacidad, la morbilidad y la mortalidad, ¿sí? No solamente hablamos de los tamizajes metabólicos, sino también en la norma está involucrada también el tamizaje de alteraciones auditivas y visuales en el periodo neonatal, que favorece el adecuado desarrollo infantil en nuestro país. El tamizaje viene contribuyendo de manera significativa en la detección precoz de enfermedades que permiten el abordaje multidisciplinario. Esta norma continúa cerrando brechas de inequidad, que es lo que se espera. De acuerdo, a eso se pretende llegar, ¿no? Que podamos ir cerrando brechas y que no solamente sea exclusividad de algunos cuantos, sino que podamos permitirnos garantizar un tamizaje completo al 100% de todos los neonatos que nacen en nuestro territorio nacional. ¿Cuál es la finalidad? Contribuir a conservar la salud de la población y prevenir de manera precoz la morbilidad, la discapacidad, la mortalidad mediante la detección oportuna, ¿sí? Entonces, la
¿Qué es la catarata congénita? La catarata congénita seguramente, si no lo han visto, bueno, aquí se los muestro, ¿no? Y seguramente que tendrán oportunidad quienes tengan posibilidad de hacer una pasantía por los consultorios de alto riesgo o por los servicios de oftalmología. Sí nos daremos cuenta, ¿no? De cómo van progresando también estos niños. La catarata congénita no es otra cosa más que la opacidad del cristalino presente en el periodo neonatal. Puede ser unilateral, es decir, un solo ojito, ¿no? Como es en el de la figurita que estamos viendo hacia la derecha de su pantalla, o bilateral, y que puede ocupar, ¿no?, un porcentaje bastante amplio, o simplemente ser una cosa aparentemente muy atenuada, pero estar igual de presente. Mientras que la hipoacusia es la disminución o la pérdida de la capacidad auditiva con la que se nace. La falta de la detección precoz y tratamiento oportuno trae como consecuencia alteraciones que puedan comprometer el lenguaje, la comunicación y, por supuesto, ¿no?, evidentemente el aprendizaje, la comunicación. Bueno, definiciones operacionales que forman parte de la norma técnica y que evidentemente pues no está de más siempre hacer un pequeño recordar, y especialmente para aquellas personas que no tienen, ¿no?, esta relación directa con el área neonatal, ¿no? Entonces, bueno, estas definiciones están por si acaso dentro de la misma norma, ¿sí? Neonato, el recién nacido, mujer o varón, hasta los 28 días de su nacimiento. El tamizaje neonatal es aplicar procedimientos y pruebas a todos los recién nacidos con el único objetivo de poder identificar de manera oportuna a aquellos que presentan cualquier tipo de alteración de tipo metabólica, que ya le hemos mencionado. Para aquellos que no saben cuáles son estas enfermedades metabólicas, son el hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria y fibrosis quística, ¿sí? Hipoacusia congénita, además, también, que forma parte, repito, de lo requerido como parte del tamizaje de hipoacusia dentro de la norma, y la catarata congénita, con el propósito de poder prevenir discapacidades físicas, mentales o la muerte inclusive prematura. Ahora, por supuesto que por catarata congénita ni por hipoacusia el paciente va a fallecer, ¿sí? Esto ocupa más en la parte metabólica, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la captación? ¿Qué nos dice la norma técnica en relación a la captación? No solamente hacemos captación por el tema del tamizaje metabólico, ¿de acuerdo? Porque la norma es muy clara y nos dice que para todos estos tamizajes, incluyendo los dos que estamos viendo en esta parte de esta disertación, es todo neonato nacido en el establecimiento de salud, ¿ok? Pero además también todo neonato recibido por referencia de otro establecimiento de salud. Todo neonato captado por parto domiciliario. Todo neonato independientemente de dónde haya nacido, independientemente de su procedencia, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos neonatos, en suma, todos los neonatos que nacen en todo el territorio nacional. En suma, ese es el contexto, ¿no? Todo neonato que nace a nivel nacional forma parte, ¿no?, de todo este ámbito. Vamos a captar a todos estos niños. Por lo tanto, la norma dice de que yo tengo que tamizar a todos estos recién nacidos, pues los tengo que tamizar. Lo tengo que hacer porque forma parte de mi obligación como personal de salud, ¿no? Y que además trabaja de acuerdo a las reglamentaciones, a las disposiciones que emanan del Ministerio de Salud, ¿sí? La aplicación de la prueba de tamizaje neonatal auditivo. Muy bien. La función auditiva de todos los recién nacidos deben ser evaluadas con una prueba de emisiones otoacústicas que se utiliza este aparatito, ¿sí?, que es el audiómetro, y vamos a colocar un pequeño sensor muy sutilmente. Es un examen muy simple
indoloro, ¿no? Podría resultar en algunos algo incómodo porque hay emisiones otoacústicas, es decir, vamos a emitir sonidos para que de esa manera pues se capture la respuesta de la cóclea, va a llegar a través de una información que va simplemente a ser analizada e interpretada por esta máquina y se va a poder obtener un dato que nos va a indicar si la cóclea está funcionando correctamente, el niño es capaz de poder escuchar, ¿no? Y lo que va a garantizar en todo lo que hemos mencionado anteriormente, en su buena comunicación, en un buen lenguaje, sobre todo en el aprendizaje. ¿Cuándo es que se va a realizar este examen? Generalmente entre las 24 y 48 horas de vida. ¿Sí? En todos los neonatos entre las 24 y 48 horas de vida. Ahora, ¿se hace este tipo de estudios también para los pacientes que están hospitalizados? Sí, también. Pero podríamos esperar todavía algunos días posterior hasta que el niño, porque usualmente, recuerden ustedes que los niños que están hospitalizados no son niños sanos, son niños que tienen problemas. ¿Sí? La mayoría de ellos, un mayor porcentaje de niños son prematuros, por lo tanto son niños que van a requerir estar estables. Entonces esperemos que estos niños estén estables y no podríamos darles pues un tiempo, ¿verdad? Para poder decir, bueno, ok, la estabilidad del niño va a tomarse por lo menos una semana. Entonces al cabo de una semana tomémosle, ¿no? el examen, el tamizaje auditivo, porque cada uno de los niños responde o madura de manera diferente. Yo puedo tener inclusive mellizos, trillizos, cuatrillizos y cada uno ir desarrollando, ¿no? Y adaptándose al medio ambiente extrauterino de manera completamente diferente. ¿Sí? Por lo tanto, el tema de los tamizajes va a estar en función inclusive también de la clínica, de la observación, de la evaluación médica, del monitoreo permanente. Entonces ya se irán señalizando los momentos que son más oportunos para poder tomar de manera correcta estos tamizajes, especialmente si hablamos de niños prematuros. Pero para los niños recién nacidos a término, corresponde estos tamizajes a partir de las 24 a 48 horas de vida. Y luego, posteriormente, se hace un nuevo control, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si no tengo el equipo? ¿Ok? No tengo el equipo en este momento porque de pronto no tiene la batería, puede que no estemos tan afiatados, tan fidelizados con el tema de la toma del tamizaje y lo olvidé, lo omití. ¿Es posible tomarlo posteriormente? Sí, por supuesto. La primera toma puede inclusive ser posteriormente al alta, ¿no? del niño, ¿no? O en su primer control, ¿no? Siempre que sea dentro del mes de nacimiento. Entonces, si el niño viene a su control, porque generalmente el niño que sale de alta tiene una cita médica al cabo de los 7 primeros días de vida. Lo mismo ocurre juntamente con el niño que nace prematuro y que sale de alta. Si sale de alta y se le programa una cita de control de alto riesgo aproximadamente dentro de los 7 primeros días de vida. Por lo tanto, es posible que si no se le llegó a tomar, y que debe de constar, por supuesto, en la historia clínica, si no se llegó a tomar, entonces es posible tomarlo posteriormente, sí. ¿Cuánto tiempo más? Dentro del mes de nacido. Estas pruebas de emisiones otoacústicas entonces evalúa la respuesta del oído interno al sonido. ¿Sí? Se emiten una serie de vibraciones, una serie de sonidos y llega, ¿no? hasta la cóclea donde va a recibir todos estos sonidos y en respuesta, ¿no? va haciendo unas vibraciones que son capturadas precisamente por el equipo, que es la que va a interpretar y nos va a dar luego un análisis del funcionamiento coclear. ¿De acuerdo? Entonces, el neonato debe de estar para ello lo más tranquilo posible. ¿Sí? Debe de estar relajado, así si es posible que esté dormido, ¿no? Para que pueda realizarse de manera de mejor forma y obtener un mejor resultado.
Generalmente los niños ya cuando son nacidos a término y pasan algunos días, son niños muy, muy despiertos, ¿no? Entonces, se requiere, por supuesto, que él esté en absoluto silencio para, sobre todo, evitar que se filtren otro tipo de sonidos que no me permitan obtener un resultado satisfactorio. ¿De acuerdo? Em, si el niño está despierto y se le pone el sensor, generalmente al mínimo, el niño suele tener mucho temor de las cosas frías, de lo que no conoce, de lo que no ha visto, especialmente ya cuando son un poco más grandes, ¿de acuerdo? Quién sabe, cuando son recién nacidos, bueno, le pones y no va a pasar absolutamente nada, pero de pronto si el sensor está frío, le va a causar incomodidad, el niño puede llorar, entonces es preferible garantizar que durante todo el proceso de que dura esta evaluación, el niño se encuentre lo más tranquilo posible para que podamos hacer un buen procedimiento y sobre todo podamos obtener un buen resultado. Generalmente no es el personal de enfermería el que toma la prueba, ¿de acuerdo? Es el personal médico, es el que se encarga precisamente, ya tiene su otoscopio, tiene su audiómetro, ¿no? Y en otras circunstancias, si son niños que nacen en otras áreas, en otros espacios, digamos, algunas clínicas, probablemente las citas sean ya en consultorios de más especialidad y requieren un espacio no especial para poder hacer este estudio de emisiones otoacústicas. El procedimiento se realiza con este pequeño aparato, introduciendo una pequeña sonda en el conducto auditivo del recién nacido. A través de esta sonda se va a ir introduciendo un sonido de bajo volumen. La cóclea responde con una emisión otoacústica que pasa de vuelta por el oído medio al conducto auditivo y es analizado por este aparato según los estándares del equipo utilizado. Nos obtenemos una información que evidentemente ya pues nos permite hacer un mejor diagnóstico. No nosotros, sino, repito, la parte médica, porque son los especialistas, son los que se van a encargar, ¿no? Ya actualmente todo el equipo de neonatólogos, de pediatras, aquellos que están involucrados con la parte neonatal, y hablo especialmente por el área donde yo trabajo, que es la UCI neonatal, el personal médico se ha preparado mucho, ¿no? Para poder hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, nos viene bastante bien, por supuesto, tener médicos especialistas y que ya están haciendo este tipo de tamizajes dentro de la propia área de UCI neonatal. No esperamos todavía que el niño salga de alta, sino que previo a ello ya se obtiene un resultado y que con eso pues se le informa a la madre, se le prepara además también si es que hubiera necesidad de hacer algún tipo de rehabilitación o algún tipo de tratamiento posterior. Los resultados que se obtienen a través del registro que llega toda esta información al equipo y que pueden ser equipos varios, ¿de acuerdo? Depende de la marca. Lo importante es que se obtenga ese registro y se pueda copiar y transportarlos o colocarlos en la historia clínica. Si los oídos del niño o niña pasan la evaluación, se recomendará seguir su control de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Lo que convencionalmente siempre se hace. Pero si el resultado no es tan favorecedor, la evaluación debiera repetirse por lo menos a los 6 meses o antes de los 6 meses de edad. ¿De acuerdo? Si tuviéramos algún tipo de resultado que no es favorable, que ya no está resultando correcto, como es el desempeño de la cóclea frente a las emisiones otoacústicas, entonces requerirá, por supuesto, de un control posterior que no sea antes de los 6 meses. Y posteriormente a ello, pues ya se va a derivar al especialista, ¿no? Al fonoaudiólogo, al otorrino, para que de esa manera pues continúe con el tratamiento posterior y vean si requerirá, ¿no? Porque sí hemos tenido, por ejemplo, pacientes en los que ha sido necesaria una intervención posterior
para poderles ponernos sus aparatos, ¿no? Para que de esa manera puedan tener la capacidad auditiva, porque definitivamente se ve interferida, especialmente cuando tenemos este tipo de problemas, cuando los niños son hospitalizados. Entonces sí se afecta, ¿no? Hay un porcentaje importante de niños que se afectan en la parte auditiva, ¿sí? Producto del uso, ¿no? De los antibióticos que suelen tener complicaciones posteriores, sobre todo por el mal manejo, por la mala administración, por una complicación o una reacción adversa al uso de algún determinado medicamento, podría pasar. O en lo contrario, que son patologías que ya vienen, ¿no? O sea, es decir, tenemos estas patologías de hipoacusia que son congénitas, ¿no? Que de eso definitivamente de eso se trata, ¿no? Entonces, especialmente vamos a detectar las patologías auditivas congénitas en estos primeros días y especialmente para aquellos niños que nacen sin ningún tipo de problema. Y la referencia que les he hecho de todo esto que les estoy comentando es básicamente de las experiencias de casos de niños que pues son hospitalizados, ¿no? A quienes vamos a captar para realizar este tamizaje neonatal, por ejemplo, de catarata congénita, como ya hemos mencionado, porque forma parte de la norma. Entonces, la norma nos especifica a quiénes. ¿Hay alguna diferencia con respecto a quienes se captan para tamizaje metabólico o para tamizaje cardíaco? No. O visual o auditivo, no, no hay ninguna diferencia. Son exactamente los mismos. Todos los nacidos en los establecimientos de salud, los que están referidos en otro centro, los que están captados por partos domiciliarios o los que nacen en otro ámbito, cualquier procedencia, realmente no estamos involucrando a todos los recién nacidos. La aplicación de prueba de tamizaje neonatal de catarata congénita. En todos los recién nacidos captados debe realizarse la evaluación ocular antes de ser dados de alta. Entonces, la inspección ocular y el examen de investigación del reflejo rojo, porque ese es el examen que se les va a realizar a estos niños, es el reflejo rojo, que es llamada la prueba de Bruckner. Entonces, en esta nosotros vamos a poder observar, ¿no?, la opacidad, ¿sí? Si refleja completamente rojo ambos ojitos, bien, ¿no? El detalle es que frente al reflejo rojo, lo que vamos a observar es estas opacidades. Entonces, como parte de la evaluación ocular, debe realizarse a todo recién nacido en un ambiente en penumbra, ¿sí? Condición importante para poder iniciar con esta prueba de tamizaje, el ambiente en penumbra durante la estadía en el establecimiento de salud. Su normalidad constituye requisito para poder ser el niño dado de alta, porque de lo contrario, pues evidentemente se requerirán otro tipo de exámenes, ¿no? Para poderle, ¿no?, ya darnos las intervenciones, el tratamiento, hacer el diagnóstico más minucioso, tenerlo ya identificado para de esa manera saber cuál va a ser el tratamiento a seguir. Entonces, con esta prueba, ¿sí?, se evalúa la transparencia de los medios del sistema óptico-visual, ¿no? La córnea, el cristalino, el vítreo, la presencia, entonces, como les mencionaba, del reflejo en ambos ojos, porque eso es la idea, que lo que ustedes ven en la imagen, yo veo un ojo sano, pero el otro tiene catarata, ¿sí? Entonces, lo ideal es que tal y como está en el ojito izquierdo, yo lo debería de tener en ambos ojos, pero sucede de que no está siendo así. El reflejo debe de ser simétrico. Representa entonces este reflejo rojo una respuesta normal a la prueba y consiste en una coloración rojiza, ¿sí? Como cuando vemos a los conejitos o a los cuyes, ¿no? Así, con ese color medio rojizo, pues exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Se hace la prueba y producto de la reflexión de la luz, se produce
con el oftalmoscopio en la retina esta coloración. Son anormales, ¿no?, la ausencia del reflejo, la asimetría, así como la presencia de un color blanquecino, ¿no? O sea, la leucocoria o la pupila blanca. Entonces, o puntos negros en uno o ambos ojos. La evaluación ocular considera 4 aspectos. La inspección ocular. Vamos a verlo aquí. La inspección, ¿sí? El reflejo de parpadeo. Es decir, cuando se le pone el oftalmoscopio y nosotros vemos la intensidad de la luz, se abre el ojito, ¿no? Entonces se hace la inspección, el niño automáticamente, frente a la luz, el niño va a empezar a parpadear, ¿no? Además, también vemos el reflejo pupilar, cómo actúa la pupila frente a la presencia de luz. Y posteriormente el reflejo rojo o prueba de Bruckner, ¿sí? El reflejo rojo retiniano en ambos ojos es lo que yo espero como parte de este tamizaje visual. Si tenemos aquí, vean ustedes, ¿no?, diferentes posibilidades de resultados de tamizaje visual. Yo puedo tenerlo ambos, ¿no?, con resultados que es el primero, que es normal, es decir, a ambos ojitos estamos, ¿no?, con el color rojo. Pero de pronto también nos dice de que no solamente es una opacidad de tipo leucocoria o color blanco, sino que además también podríamos tener un punto negro, ¿ok? Entonces vean ustedes, aquí tengo el reflejo rojo, que no es muy intenso, pero hay reflejo rojo, pero acá no, pero tampoco no está blanco, no hay leucocoria, pero sí está un punto negro. Acá tengo un solo ojo, sí, un solo ojo con reflejo y el otro ojito con opacidad blanquecina, ¿sí? Entonces, si el resultado es positivo, se recomienda seguir el control de crecimiento y desarrollo informándose al responsable del neonato. Si el resultado es ausencia del reflejo rojo en uno o en ambos ojos, se deriva al especialista en oftalmología para poder determinar cuáles podrían ser las posibles causas de que tengamos esta problemática, y de esa manera él será o ella será la que le indique. Digo ella porque, bueno, en mi unidad, en mi área es una médica la responsable del servicio de oftalmología, ¿sí? Entonces es la que nos indica cuál es la situación que que va a acontecer posteriormente. ¿Cuál es el tipo de tratamiento que se le tiene que asignar a este niño? El seguimiento de casos de sospecha de catarata congénita. El neonato en el que se identifique algún tipo de alteración o de algún tipo de presencia de opacidad o no reacción al reflejo, será referido inmediatamente al oftalmólogo, quien debe de establecer el diagnóstico para poder hacer luego el tratamiento. Se hablará directamente con los padres, con la familia, para que sea quien le informe de manera minuciosa, detallada, cuál será la conducta a seguir, sin que esto sea motivo, por supuesto, y que evidentemente ya para un padre saber de que su hijo o hija tiene algún tipo de problema siempre lo llena de una enorme angustia, ¿no? Hay un pesar enorme que pareciera de que eso nunca va a acabar, ¿no? Pero es muy importante que el especialista le explique completamente al detalle de qué se trata el problema y cuál va a ser la conducta. Si esto se trata de manera oportuna, por supuesto que vamos a tener enormes posibilidades, un enorme porcentaje de respuesta favorable. Y no vamos a tener mayor problema que aquellos que no lo identificamos, ¿no? Guía de procedimiento para el tamizaje neonatal de hipoacusia congénita. El objetivo de esta guía es detectar alteraciones, ¿no?, de hipoacusia en esta etapa neonatal. La detección de los problemas de hipoacusia congénita en recién nacidos y lactantes no es factible de realizar
llegándose a identificar la sospecha de déficit auditivo alrededor de los 2 años de edad, con la repercusión que esto genera en el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo, especialmente para aquellas áreas o aquellos ámbitos en los que normalmente no se realiza, y ya vemos lo tan importante que es, porque sí podríamos tener algún tipo de algún porcentaje de niños que tienen estos déficits auditivos y no tener ningún tipo de control, y luego descubrir, ¿no?, que el problema de conducta, el problema de comunicación, el problema de aprendizaje se debe precisamente a que el niño no escucha, ¿no? Escucha pobremente, y entonces le echamos la culpa al profesor, a los compañeros, le echamos la culpa al mundo, le echamos la culpa al clima, le echamos la culpa a todo, menos pensamos que es producto simplemente de que no se detectó de manera oportuna un problema que pudo haber sido solucionado con mucha anterioridad. ¿De acuerdo? Entonces, con esto nos damos cuenta definitivamente de la enorme relevancia, de la enorme importancia de hacer un tamizaje auditivo prontamente, por supuesto. Entonces, evidentemente, esta ponencia no es únicamente para poder saber lo tan importante que es, sino que aquellas personas que tienen el poder en sus manos, que hacen gestión y que no cuentan con este tipo de elementos para poder hacer un tamizaje oportuno, pues se hagan las gestiones correspondientes, porque son equipos bastante simples, son equipos que se pueden gestionar con mucha facilidad, para que de esa forma podamos tenerlos, tenemos otoscopios, podamos tener pues otro tipo de equipos que nos permitan, ¿no?, eh, obtener, ¿no?, un oftalmoscopio directo o indirecto, nos permitan obtener este tipo de resultados, y de esa manera nuestros recién nacidos puedan tener una mejor calidad de vida, porque se detectó de manera oportuna un problema, y que de pronto, pues de no hacerlo, vamos a tener lo que pasa en muchas situaciones, ¿sí? Pasa mucho. Tenemos muchos problemas de aprendizaje hoy en día, esto no es una novedad, ¿no? Producto precisamente, cuando ya nos damos cuenta, ya es una situación que definitivamente va a corresponder, por ejemplo, en el caso de niños que tienen problemas de hipoacusia, ya requieren de un tipo de intervención un poco más compleja. Entonces, cuando se pudo haber solucionado con anterioridad. Las indicaciones en todos los recién nacidos, porque forma parte de la captación y el ámbito, ¿no?, que establece la norma técnica, ¿sí? No hay ninguna contraindicación para poder realizar el examen, ¿sí? Estamos hablando acerca de la hipoacusia, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son responsables de la toma? Enfermera, el médico, el especialista, el neonatólogo, el cirujano. ¿Cuáles son los materiales que se requieren? ¿Sí? De pronto, para quienes no lo tienen y que puedan ir invirtiendo en tiempo, en gestión para poder obtenerlos, el equipo de emisiones fotoacústicas, una computadora con impresora, que hoy no nos falta a ningún lugar, nos falta una computadorita, aunque sea muy pequeña, pero la mayoría de las instituciones a nivel nacional cuenta, por lo menos con algo pequeño, pero tienen, ¿sí? Si no tiene una computadora, aunque sea de esas ya de la era pasada, su laptop, el que menos tiene una laptop. Entonces, bueno, por ahí podríamos también nosotros agenciarnos, ¿verdad? Material de escritorio para poder hacer las impresiones de los resultados, una camilla pediátrica, ¿sí?, o una cuna alta que nos permita poner al niño y que éste pues se encuentre cómodo, ¿sí? Formatos de registros para la historia clínica y un ambiente con bajo nivel de ruido. En otros lugares, pero he tenido oportunidad de visitar en una clínica de alta especialidad, especialmente que observa a estos niños, hace sus controles luego de los diagnósticos, que evalúa exclusivamente problemas auditivos. Bueno, ya esto es otro nivel, pues, ¿no? Parece Estados Unidos, un ambiente completamente aislado del ruido, ¿no? Es un ambiente ya equipado, ¿no?, con algunos elementos que van desde el techo hasta el piso, paredes, puertas, todo completamente acondicionado para que estas pruebas de emisiones fotoacústicas sean ya de otro nivel.
cero ruido externo, tenemos resultados mucho más favorecedores, ¿no? Mucho más fidedignos. La prueba de emisiones otoacústicas es considerada el método útil, más simple y sencillo para poder realizar estos exámenes. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 85%. O sea, es que estamos hablando de un resultado que es muy, muy certero. Las pruebas de potenciales evocados auditivos automatizados también tienen una alta sensibilidad y una especificidad también bastante alta, casi del 100% y de más del 85% también de especificidad. La historia clínica y el examen clínico general a cargo del personal de salud que atiende al recién nacido según la norma, ¿no? Según la norma técnica, ¿no? Y que es lo que normalmente utilizamos siempre como parte de nuestra historia y manejo de historias clínicas. El examen físico preferencial a través del uso del otoscopio. Se debe realizar la prueba de emisiones otoacústicas en un ambiente que tenga muy bajo ruido y mientras la niña o el niño duerme. No se requiere sedación para la prueba. Basta simplemente que el niño se encuentre cómodo, relajado, probablemente pues no necesita estar en ayuno, ¿sí? Si el niño puede comer antes con la finalidad, porque usualmente los niños que lactan, por ejemplo, se relajan muy bien, entonces es posible que podamos hacer el examen, ¿no? Después de que el niño esté en esta situación. Bien, ambiente de bajo ruido, ¿sí? No requiere sedación. Para la prueba normalmente se requieren solamente 2 minutos para ambos oídos. Es una prueba realmente muy simple y que dura muy, muy poco tiempo, pero ya vean ustedes cuánto se invierte y el resultado realmente puede ser muy favorecedor y es un resultado que evidentemente se requiere. La prueba de tamizaje para detectar hipoacusia congénita tiene dos posibles resultados. Si pasa la prueba o no pasa la prueba. Si el resultado es no pasa la prueba, un segundo examen de emisiones otoacústicas al cabo de los 30 primeros días del primer tamizaje. ¿De acuerdo? Ya el especialista que está tomando la prueba y cuyo resultado salió, no pasó la prueba, entonces es el que se encarga de hacerle la cita para un siguiente control. Aquí tenemos el flujograma, ¿sí? Desde que el niño nace, cuál va a ser el recorrido del niño para poder realizarse esta prueba. ¿De acuerdo? Primera obtención del resultado, pasa la prueba o no pasa la prueba, dependiendo de si la respuesta es sí o no. Entonces, ¿en qué condiciones se encuentra el niño? Bueno, vamos a responder las preguntas. ¿Pasó el examen? Sí, pasó el examen. Tenemos resultados favorables. Entonces, ¿es un niño que está en alto riesgo o no? ¿Sí? Tomando en cuenta los factores de riesgo asociados y las condiciones de nacimiento del niño. Por supuesto, estamos considerando el riesgo de esta criatura, ¿no? El riesgo del recién nacido. Tenemos dos posibles situaciones también con esto, ¿no? ¿Es un niño de alto riesgo? No. Ok, entonces sí ha pasado de la prueba, no es un niño de alto riesgo, es un niño sano, se va de alta. ¿Ok? Muy bien. Pero si el niño sí está en alto riesgo, entonces sí corresponde hacer una revisión trimestral. Y para estas revisiones trimestrales hay una serie de exámenes que requerirán para poder complementar el estudio, lo que serían pues no potenciales evocados, ¿no? Es decir, ya el especialista es el que se encargará de determinar cuál es el examen que requiere, ¿de acuerdo? Ok, aquí terminamos con esta primera parte del alto riesgo. Bueno, pero resulta de que si pasa o no pasa la prueba, también tenía otro resultado que era, ok, no pasó la prueba. Bien, entonces si no pasa la prueba, hemos mencionado que el especialista sugiere un segundo examen dentro de los 30 primeros días, ¿de acuerdo? Ok, para este segundo examen podríamos tener otros dos resultados, pasa o no pasa la prueba.
¿ok? Si pasa el examen en esta segunda prueba, ya no necesito volver a tener un examen nuevamente confirmatorio, ¿de acuerdo? Entonces, si ya pasó la prueba en este segundo control, simplemente se les da el alta. Pero si no pasa la prueba, entonces requerirá un examen mucho más minucioso a cargo del otorrino, el fonoaudiólogo. Guía de tamizaje de procedimiento para el tamizaje neonatal de catarata congénita, el examen de reflejo rojo binocular. El objetivo es detectar tempranamente opacidades de los medios del sistema óptico, ¿sí? De tal manera que estén asociadas a cataratas o retinoblastomas mediante la aplicación de un procedimiento el cual evalúa la transparencia de los medios del sistema óptico. El procedimiento se llama test de Bruckner, ¿sí? O reflejo rojo retiniano, y consiste en que se va a verificar la presencia o ausencia o disminución del reflejo rojo, porque en algunos resultados que hemos analizado no es un rojo intenso. Hay algunos rojos que son un poco más bajos, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que podamos detectar estas patologías oculares. En todos los recién nacidos, porque son parte de la norma, está indicado, ¿de acuerdo? No hay ninguna contraindicación. Responsables los mismos, el equipo de salud, enfermera, médico, el especialista, estamos involucrados en esta toma. Material, oftalmoscopio directo, ¿de acuerdo? No se cuenta, entonces se podría hacer una gestión para poder obtener el equipo. Mesa de examen, ambiente cálido, formatos de registro. En nuestra unidad, por ejemplo, nosotros tenemos un ambiente especialmente diseñado para hacer este tipo de exámenes. No solamente de reflejo rojo, sino ya, bueno, es una serie de exámenes para poder detectar no solamente problemas de catarata congénita, sino también ver otro tipo de anormalidades producto precisamente de la prematuridad, ¿sí? Que es el caso de los chicos que están hospitalizados. Pero, y evidentemente, pues esto es una cosa muy, muy satisfactoria, ¿no? Porque nos permite tener evaluaciones permanentes a los niños que son más pequeños y que pues requieren siempre tener este control, este seguimiento. Entonces, con esto, pues se les invita, ¿no? También a quienes no lo tienen, de pronto, pues irlo implementando. Tener todo el programa, obviamente requiere movilizar recursos, personal, logística, para que se puedan implementar este tipo de programas teniendo todos los elementos necesarios. Y se moviliza personal, por supuesto, personal altamente especializado, capacitado, que entiende, por supuesto, de la problemática y que sabe dar soluciones, ¿no? No es cualquier personal, sino es un personal que es idóneo para trabajar en dicho proyecto, en dicho programa. El procedimiento, el neonato se coloca en decúbito dorsal, en la mesa de evaluación, preparado por supuesto, es decir, hay una leve contención para permitir, ¿no? De tal manera que el que va a realizar el examen pueda tener toda la posibilidad de manejo del área a evaluar, es decir, los ojitos del bebé. Pero sucede que si el niño no está en una suave contención, el niño puede ir movilizando los brazos producto de la incomodidad que ocasiona el examen y no le va a permitir hacer una correcta evaluación al especialista. Entonces, por eso es tan importante que quienes están involucrados en estos proyectos, en estos programas que hacen evaluación y detección de cataratas congénitas como de otro tipo de problemas oftálmicos, puedan saber, ¿no? Con anticipación todo, ya se van proyectando, anticipan cualquier situación y preparan el ambiente y preparan al bebé, preparan la situación para que se pueda llevar a cabo de manera correcta sin que ocurra ningún tipo de evento que pueda enlentecer un resultado o que pueda demorar o que pueda entorpecerlo simplemente, ¿de acuerdo? Esperar que el niño o la niña esté tranquilo, mucho hace el personal para poder tranquilizarlo, verificar que el oftalmoscopio directo esté calibrado, de eso obviamente se encarga el especialista porque no es un examen que nosotros realicemos, enfermería no se encarga de realizar el examen.
¿De acuerdo? Es el que hace el seguimiento, sabe quiénes son los que van a realizarse, los controles posteriores, hace un mapeo, es decir, en eso está involucrado el personal de enfermería. Más el examen en sí mismo, eso lo realiza definitivamente pues el especialista, ¿no? Con el evaluador correctamente ubicado, se dirige la luz del oftalmoscopio directo hacia ambos ojos, examinando y se observa a través del mismo, buscando en el área de las pupilas un reflejo naranja tipo rojizo de forma bilateral y simétrico. En el recién nacido es una prueba que es indispensable y debe realizarla el responsable de la evaluación clínica como requisito, por supuesto, para el alta hospitalaria. En ausencia de ellos, el profesional de enfermería no puede realizar el examen, ciertamente sí está capacitado para realizarlo. Tenemos como resultados, es normal, siempre que tengamos este reflejo rojo en ambos ojitos, ¿de acuerdo? Es anormal la ausencia del reflejo, la asimetría, es decir, uno rojo, uno blanquecino o uno rojo y uno negro, ¿de acuerdo? Leucocoria, pupila blanca o puntos negros es anormal. Entonces ya hemos visto esta imagen anteriormente. Si el profesional médico detecta la ausencia de reflejo rojo o alguna asimetría, entonces lo tendrá que referir ya ¿no? al especialista, ¿no? Para ser evaluado por el oftalmólogo. Si la evaluación la realiza el profesional de enfermería, coordinará para la evaluación por el profesional médico. Si no hubiera un médico especialista en el establecimiento, coordinará la respectiva referencia al siguiente nivel. Este es el flujograma, ¿sí? Al igual que en el anterior, ¿no? El recién nacido se le hace la evaluación de reflejo rojo, tenemos resultados normal o anormal. Si es resultado normal, entonces ¿no? La inspección se ya deriva, se hace el respectivo registro en la historia clínica, ¿no? Se verificará si aparte del reflejo rojo o el problema de la catarata tiene otro tipo de problemas. Podría tener, por ejemplo, una retinopatía, se me ocurre en este momento, ¿no? O otro tipo de situación relacionada. Entonces, ¿lo tiene o no lo tiene? Si no lo tiene, entonces el niño puede ser dado de alta, pero si lo tiene, entonces se registra en el sistema porque requerirá, por supuesto, de una interconsulta, requerirá de una inspección mucho más exhaustiva, una evaluación más al detalle por parte del especialista. Pero si el reflejo rojo no es normal, entonces inmediatamente, ¿no? Inmediatamente porque acá no hay, ya no hay una segunda oportunidad, o es o no es, ¿no? O no tienes problema o sí lo tienes. Si lo tiene, entonces inmediatamente se hace la referencia al especialista para ya que indique, ¿no? Qué es lo que se tiene que hacer de acuerdo a la respectiva circunstancia que tiene el niño. Bien, con esto entonces hemos terminado nuestra presentación. Atenta a sus preguntas. Listo, queridos participantes, agradecer a la Magíster Zoila por estar aquí presente en la oficina ASIS. Ahora mismo podemos iniciar con la ronda de preguntas para que la Magíster aquí pueda responderlas. Pueden dejarlo en el chat de Zoom o levantar la manito para poder ceder el micro. Mientras, podemos esperar un ratito, Magíster Zoila, hasta que puedan conectarse y escribir sus preguntas.
Mientras les voy a estar compartiendo el link de Zoom y comentarles que este curso incluye un taller que se estaría realizando este sábado en nuestras oficinas. Sería bueno que me confirmen su asistencia, ya que el taller no va a ser transmitido por Zoom, sino va a ser grabado y subido al aula virtual. Acabo de compartir la asistencia por el chat de Zoom. Las personas que ya se registraron, no es necesario que lo vuelvan a hacer, no hay problema. Gracias, Paulino Roca. Sí, efectivamente, Paulino, el tamizaje, como bien lo habíamos mencionado, lo podemos realizar, ¿no? Inclusivemente después, ¿no? O sea, porque nos podemos olvidar, ¿no? No tenemos el equipo, no lo pudimos hacer dentro de las 24 o 48 horas, entonces lo podemos hacer y después no hay ningún tipo de problema, ¿no? Siempre que sea dentro de los 30 primeros días, no hay ningún problema. Y es más, Paulino, si el niño obviamente que va a regresar para su control posterior, se le puede tomar ese tamizaje posteriormente. Si el niño todavía continúa en el alojamiento conjunto, de repente no está 24 horas, porque usualmente las mamás al cabo de las 48 horas suelen salir de alta. En algunos establecimientos demoran un poco más dependiendo de cómo vaya evolucionando y no lo tomamos en este lapso de tiempo, Paulino, con toda confianza lo podemos tomar posteriormente. Muchas gracias, Magíster. A ver, vamos a seguir. Sí, justo nos agradece la licenciada Paulino. Si tienen más preguntas, a ver, aquí tenemos una pregunta del doctor López que nos pregunta. Buenas tardes, docente. Tengo esta pregunta. ¿Cómo influye la genética en el tamizaje de Hipoacusia congénita. congénita? Bueno, Correcto. definitivamente es posible, ¿no? Es muy posible que la genética pueda influir. ¿Cómo? Bueno, habría que hacer un estudio mucho más minucioso, doctor López Ventosilla, para poder establecer exactamente cuáles son los factores que están intervinientes, ¿no? Como parte de esta pregunta de la genética dentro de la hipoacusia congénita. Pero estoy muy segura que tratándose de un tema de hipoacusia congénita especialmente, es muy posible de que sí tengamos como referente, ¿no? La genética y que pueda influir de manera positiva, definitivamente influye. El cómo pueden haber muchos canales intervinientes, ¿no? Habríamos que hacer algo más detallado con respecto a esta pregunta. Gracias por su consulta. Cristina Delgado nos dice una consulta. En todos los establecimientos realizan los tamizajes. He visto algunos que solo hacen los de la prueba del talón, que es el metabólico. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Y solo reciben al recién nacido de 5 a 7 días de vida. Mira, Cristina, sí, efectivamente, no todos, porque esa es la realidad y se los mencionaba al inicio. La realidad en nuestro país es que somos muy variopintos, ¿no? Y tenemos una serie de problemáticas a nivel nacional. La norma técnica nos dice que deberíamos de hacer todos estos tamizajes, no solamente el metabólico, sino también el cardíaco, el visual, el auditivo, lo debiéramos de realizar de manera restricta a todos los recién nacidos, dependiendo de, tal y como nosotros lo hemos mencionado, a las condiciones de nacimiento, al lugar, el establecimiento. O sea, no importa dónde, lo importante es que sea un recién nacido que nació dentro del ámbito nacional, se le realice. ¿De acuerdo? Las condiciones de la toma están dadas en la norma, pero sucede que no siempre tenemos la posibilidad de poder realizarlos. Es más, al menos Cristina todavía puede haber visto algunos establecimientos en donde todavía se toma el tamizaje metabólico. Gracias a Dios. Pero hay algunos otros que ni siquiera eso logran tener.
¿sí? Porque les falta el recurso, porque simplemente se les agotó, no les llega, etcétera. Es decir, hay una serie de circunstancias y motivos que no les permiten ni siquiera llegar a eso. Es decir, tenemos la norma, tenemos muchas situaciones, quisiéramos de pronto hacerlo al 100%, pero no está garantizado. Y hay muchas zonas en donde ni siquiera se realiza, ¿no? Los lugares más inaccesibles, porque tenemos zonas en nuestro país que son inaccesibles, entonces no les podemos garantizar a todos esos recién nacidos. La idea es que se garantice el 100%, pero lamentablemente no lo podemos hacer. Con el tema del tamizaje cardíaco, auditivo y oftálmico o visual, esto es en realidad muy reciente, ¿no? Y la idea es irlo incorporando de tal manera que finalmente todos lo lleguemos a manejar y realizar al 100%. Nos va a tomar todavía un tiempo para poder lograrlo, realizarlo. Hay muchas áreas que no tienen los dispositivos más básicos, ¿no? Bueno, gracias a Dios con el tema del COVID, la mayoría puede tener un saturómetro de esos pequeñitos, ¿no? O sea, los pulsoxímetros pequeños. Ha sido algo más accesible, pero hay algunos que ni siquiera logran tener eso. Entonces, esa es parte de la realidad, ¿no? Se les menciona aquí qué es lo que debiéramos de hacer y con lo que debiéramos de trabajar, más, bueno, tenemos estas dificultades que lamentablemente es lo que corresponde a nuestra realidad nacional, ¿no? Paulino dice, ¿es variable la saturación de oxígeno en el tamizaje cardíaco según la altura a nivel del mar en el que se realice? Sí, podríamos encontrar algunas pequeñas diferencias, ¿no? Producto de la presión bariométrica en las diferentes latitudes de nuestro país. Sin embargo, no dista mucho de las saturaciones objetivo, Paulino. Eso corresponde a una tabla que debiéramos prácticamente de socializar y manejarla. No hay mucha diferencia. ¿Qué señales de alerta temprana podemos identificar las enfermeras en neonatos que podrían indicar la presencia de catarata congénita antes de realizar el tamizaje formal? Bueno, considerando que el tema de los tamizajes, la catarata congénita se va a identificar, doctor López Ventoncilla, con el estudio, ¿no? Utilizando el equipo, ¿no? El oftalmoscopio directo, en realidad con eso es que se va a identificar, ¿sí? Antes de eso yo podría simplemente no detectarlo, no saberlo, ¿no? Sin embargo, es necesario que todo el personal asistencial de enfermería tenga cuidado no solamente por un tema visual, sino por un tema en conjunto, porque al neonato se le hace una atención y un cuidado de manera holística, completa. Entonces, solamente obteniendo el resultado es que podríamos identificarlo, porque antes de eso no podría tener, porque no tenemos nosotros visión de rayos X. Entonces, con el oftalmoscopio es que nosotros vamos a poder detectarlo. Lamentablemente, esa es la realidad. Y antes que eso, los cuidados es al 100% el personal de enfermería involucrado en la atención completa de todos los neonatos, de acuerdo a los requerimientos que cada uno necesite, porque la atención al neonato debe de ser completamente individualizada y debe de ser al 100% pues también humanizada, doctor. Muy bien. Si un bebé no fue tamizado a tiempo y ya tiene más de un mes, ¿se podría realizar las pruebas? Han habido casos, Cristina, en los que sí, ha sido lo ideal. Por supuesto, tenemos ahí el estándar. La norma nos indica cuánto tiempo nosotros debiéramos de hacer la toma del tamizaje. Sin embargo, hemos encontrado diferentes situaciones en diferentes partes de nuestro país y se ha hecho esta misma pregunta a los especialistas del laboratorio central. Bueno, ¿hasta cuándo podríamos? ¿No? Porque finalmente no se le hizo en los momentos que debiéramos de haberlo realizado. ¿Hasta cuánto más? Porque hay lugares en donde los filtros nos llegan no solamente a la semana, ¿no? Hay filtros que no han llegado en cuestión de meses, ¿no?
tengo notificaciones de Cajamarca, tengo notificaciones de Ayacucho en los que, por ejemplo, durante meses no llegaron los filtros de tamizaje. Entonces, fue necesario hacerles las tomas posteriormente a la llegada de estos filtros y se procesaron, ¿no? Y se procesaron. Por supuesto que ya allí hay una comisión evaluadora, ¿no? Y que sabe, que conoce, porque se le coloca en estos filtros de tamizaje a la hora que se ingresa toda la información, porque es una información que no solamente llega en físico, sino también llega de manera virtual, ¿no? A través del correo, y se va notificando al detalle las situaciones especiales de cada uno de estos tamices. Entonces, si hubo esta posibilidad de una toma tardía, entonces se consigna como ese dato especial, ¿ok? Este RN de tantos días se le tomó en tal fecha, porque no llegó el tamizaje de manera oportuna. Entonces, el grupo evaluador, los especialistas evaluadores, son los que se van a encargar, de acuerdo a estos tiempos, de consignarle los valores reajustados. ¿Cómo pueden las enfermeras contribuir a mejorar las tasas de seguimiento en neonatos que requieren evaluación adicional después de un tamizaje positivo? Tómese en cuenta que bueno, si estamos hablando de los tamizajes positivos, quiero pensar que usted me está hablando acerca de los tamizajes de todo tipo, ¿verdad? Porque si esto es así, eh, recuerde que si estamos haciendo estos primeros tamizajes, los tamizajes se hacen cuando el niño todavía se encuentra en el hospital, antes del alta hospitalaria. Y lo importante es trabajar. Aun cuando estamos trabajando en hospitales, podemos trabajar la parte preventiva, es decir, hacerle a saber a la madre que si tenemos resultados de sí, así lo había entendido. Si esto es así, entonces hacerle saber a la madre, ¿no?, que es necesario hacerle los chequeos posteriores, que tenemos que trabajar esta parte humana y sobre todo en la parte de no sentirse angustiados, que es ya bastante complicado, es bastante difícil decirle a una mamá: señora, mire, vamos a tener que repetir el examen, que me ha tocado hablarle a la madre y decirle, llamarla por teléfono, ¿no? Porque usualmente ya las madres se van. Entonces, obtengo el resultado y los resultados no se obtienen inmediatamente. Los resultados pueden demorar 15, 20 días. En las mejores situaciones, dentro de los 15 primeros días, pero hasta eso, doctor, ya no tenemos al niño en nuestras áreas. Por lo tanto, me ha tocado en muchas situaciones llamar por teléfono y decirle: bueno, tenemos resultados, yo sé que tenemos resultados positivos. Entonces, decirle a la madre, ¿no?, hacerle saber de que tiene que volver nuevamente para poder tomarle un nuevo tamizaje para un examen confirmatorio y hacerle la preparación. Esto no es sencillo. El personal se tiene que preparar para poder entablar una muy buena comunicación que le permita a la madre poder entender en palabras simples, en palabras sencillas, que estamos frente a una situación que definitivamente puede ser peligrosa, pero de tomarse las consideraciones de manera oportuna, lo podemos resolver. Muchos de estos niños pueden tener tratamientos muy largos, pero el que la madre, la familia, el padre se involucren con esto realmente es mucho. Para que esto se logre, por supuesto, es el propio personal de enfermería, personal técnico, el personal médico, desde luego, quienes estamos involucrados todos en conjunto para de esa manera poder resolver, sobre todo en la parte de las emociones, ¿no? Aquí jugamos un papel sumamente importante, doctor. ¿Cómo se manejan los casos en los que los padres se niegan a realizar el tamizaje neonatal a sus recién nacidos? Hemos tenido, doctor, que recurrir porque nos toca. Sí, no solo esta situación
es realmente muy común, no solamente pasa a algunos, nos pasa a muchos. En esta semana justamente me ha tocado hacer una llamada telefónica para poder hablar con una madre, ¿no? Cuyo resultado era positivo, tamizaje metabólico. Y bueno, el jefe del laboratorio me llama y me dice, mire, licenciada, tenemos este resultado y no logramos contactar a la mamá. Es muy importante que venga para poderle tomar nuevamente el examen confirmatorio, ¿no? Entonces, bueno, se llama por teléfono, buscamos teléfonos por todos lados, conseguimos de mamá, conseguimos de papá, conseguimos de la abuela y bueno, finalmente nos contestaron. Entonces hablo con la mamá y le digo, mire señora, ¿no? Tenemos que retornar al hospital. ¿Cuándo es su cita médica? ¿Cuándo es su control? Bueno, me toca en tal fecha. Bueno, ¿le parece a usted si nos visita, por favor, para poderle tomar un nuevo control porque hay un resultado que no ha sido favorecedor, entonces requerimos confirmar el resultado? Sé que es un poco incómodo, es molesto, y bueno, obviamente la mamá se fastidió, se incomodó, porque pensaba que el resultado estaba en relación al tipo de toma, al método de la toma, más no por el resultado en sí mismo. Entonces, hacerle entender a la mamá que no era por una cuestión del personal o por un tema del tipo de toma, realmente costó mucho trabajo volver a llamarla. Bueno, en suma la he llamado como 3 o 4 veces para poder insistir y explicarle, ¿no? Explicarle bien. Le pedí que por favor me visitara para poder conversar y para poder determinar finalmente la importancia de hacer este examen. Cuando finalmente la señora accedió después de 4 llamadas, no creo que han sido 4 o 5 llamadas, ¿no? Y finalmente la quinta llamada o la cuarta llamada, ella fue la que me llamó, ¿no? Y me dijo, bueno, mire, sabe, después de haber llamado y haber conversado tanto, eh, he leído acerca de esto y sí lo he terminado de entender, ¿no? Mi esposo no quiere que yo vaya, ¿no? Porque, bueno, hay un temor, pero definitivamente el temor siempre va a permanecer si es que no se toma la muestra. Si se continúa manteniendo esta duda permanentemente que pudo haber ya sido solucionada. Y si tuviéramos resultados positivos, tenemos un grupo para poder apoyarlos. Además, siempre va a haber un grupo que va a estar al tanto de su tratamiento, siempre va a haber un seguimiento. Entonces, los resultados a posteriori son bastante buenos. Y la enorme necesidad de que se confíe en el trabajo del equipo, ¿no? No es un trabajo para nada sencillo. Experiencias, doctor, tenemos realmente muchas, tanto buenas como malas, ¿no? Y realmente, pues, tenemos que poner y demostrar todo nuestro máximo talento, inclusive hasta de lo que no tenemos, ¿no? Nos valemos hasta de todo tipo de argumentos con la finalidad de poder rescatar, porque finalmente lo que se trata es de la vida del recién nacido, es de la vida de ese pequeño. Apostamos por esos niños, entonces queremos y tratamos de involucrarnos. Pero acá hay un detalle también muy importante y que va a ser el punto de inflexión, diría yo, es que durante el tiempo de permanencia de estos neonatos en nuestros centros hospitalarios, ya sea que sean niños recién nacidos a términos sanos y que van a progresar en un alta inminente, o de aquellos niños y especialmente aquellos, doctor, en los que vamos a tenerlos hospitalizados, sabe Dios por cuánto tiempo, por días, semanas, inclusive meses. El punto de inflexión es en el tipo de trabajo que realiza el personal, especialmente el personal de enfermería y personal técnico de enfermería, porque la credibilidad la vamos a ir ganando a pulso. Y de nuestro trabajo es que nos vamos a valer para poder finalmente decir, ok, tenemos este resultado, señor, mire, vamos a requerir que usted regrese. Perfecto, señorita, claro, con mucho gusto regreso, porque sé que el cuidado ha sido bueno.
porque sé que además también durante mi tiempo de permanencia en mi servicio, en el servicio donde ustedes trabajan, yo he recibido el mejor servicio. He sido muy bien atendida. Mi hijo ha estado muy bien atendido. He sentido esa calidad humana, pero sienten mucho más resistencia porque eso es lo que en alguna ocasión alguien por ahí me lo comentó, ¿no? Cuando se ha hecho esta solicitud para que regresen a tomarse nuevamente las muestras. No, para que me traten mal, definitivamente yo no regreso. Y de hecho, alguna mamá dijo, bueno, sí, voy a ir. Está bien, voy, como sea, voy. Vino y finalmente nunca se apareció en el servicio. La llamo por teléfono y le digo, señora, ¿qué pasó? Le estuvimos esperando. Yo no pude porque, bueno, tuve que salir, pero finalmente el personal que quedó estuvo esperando, en la expectativa. ¿Qué pasó? No, señorita. Definitivamente no regreso. Hice un máximo esfuerzo, pero cuando intenté ingresar, una de sus colegas salió y dijo, no, yo no le voy a atender, espérese, porque si le han dicho que usted era, es decir, una situación así de catastrófica, ¿no? Entonces, si el personal no colabora desde esta parte humana, entonces muchos problemas vamos a tener, no solamente, doctor, con el tema de tamizajes, sino vamos a tener problemas con todo, que ya los tenemos. Y que en eso es que tenemos que invertir más, saliéndonos, por supuesto, de la parte de los tamizajes, invertamos un poco más en la parte de la humanidad, que nada nos cuesta, para que de esa forma nuestros resultados sean mejores. El impacto que nosotros tenemos en nuestro actuar, no solamente como parte médica, especialmente enfermería y personal técnico de enfermería, tengamos un mejor resultado, una mejor respuesta por parte de la sociedad, por parte de las familias, por parte de las madres, es trabajando desde ahora en esta parte humana. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Espero que hayan haber satisfecho, doctor, sus consultas. Muchas gracias, doctor, a usted. Bueno, a ver, ¿qué dice? No, no podría darle esos datos en este momento porque no los tengo, doctor, pero seguramente con mucho gusto de buscarlos se los podría dejar para que lo puedan colgar en el aula virtual. Yo trabajo, dice Cristina, en una clínica y solo se realiza el tamizaje metabólico. Se le recomienda realizar el tamizaje en el hospital, pero los papás siempre se quejan de los malos tratos y por ende el niño no se tamiza por completo o muchas veces el niño no es recibido, ¿no? Entonces es lo que pasa, Cristina, ¿no? Lo que estábamos comentando. Entonces, si mejoramos un poco, bajamos nuestros niveles de ansiedad, los nuestros, y mejoramos un poco en el trato, mucho mejores resultados vamos a tener en todo, no solamente hablando, como les repito, en la parte de los tamizajes. ¿Cómo se manejan los errores potenciales en el proceso de tamizaje y qué medidas se toman para minimizar su impacto en los resultados? Qué muy buena pregunta, doctor López, porque evidentemente en el tema de los errores, ¿quién no comete errores? Errar es humano, ¿no dicen? Entonces, sí, evidentemente, como personas, como seres humanos, definitivamente estamos supuestos a errar, a equivocarnos, a omitir, porque es parte del proceso de aprender. Y cada proceso de aprendizaje debe de ser reconocido, interiorizado y mejorado. Entonces, es más que una situación de error, para poder minimizarlo se debe de considerar como una oportunidad de mejora. Cada error debe de ser considerado una oportunidad de mejora. Ahora, por supuesto, en el tema de los tamices, tómese en cuenta que cada tamizaje tiene un costo.
¿no? Cada filtro, cada papel de tamizaje tiene un costo. Y si no mal no recuerdo, el costo aproximadamente, bueno, me estoy aventurando. No lo recuerdo muy bien, pero creo que está alrededor de entre 35 a $40 por filtro. Me estoy aventurando, ¿de acuerdo? No sé si son dólares más o dólares menos. La verdad, no tengo muy bien el dato exacto, pero es más o menos eso. Y hemos tenido durante este proceso, porque el tema de tamizaje nosotros lo venimos realizando poco más de 20 años, y durante todo este tiempo hemos errado muchísimo, realmente mucho. No nos han llamado la atención por tomas erróneas. Tómese en cuenta porque a veces el personal no entiende que dentro de estos filtros de tamizaje donde tenemos estos circulitos, que ya el día de mañana ustedes lo van a poder ver en mayor detalle con el personal que está a cargo, pero para irles adelantando, los filtros de tamizaje que tienen estos circulitos, debiéramos de hacer caer la gota, una gota gruesa, a través de la obtención de un pinchón que se realiza en una zona determinada del talón, ¿ok? Que hay que preparar ese talón del recién nacido, ¿sí? Para obtener una muestra adecuada. Y esta muestra solamente va a poder ser obtenida en mejor cuantía si se usan los elementos correctos. Es decir, yo usaré una lanceta, ¿sí? Y las lancetas que vienen, por supuesto, por parte del mismo ministerio, que son las que nos entregan a través de los laboratorios centrales, vienen para graduarse. Entonces, si yo utilizo una medida adecuada, obtendré una muestra adecuada que me permita coberturar todo el redondo, no toda la circunferencia de este filtro o de este papel tamiz. ¿Qué pasa si yo superpongo una gota? Mal, error, porque los valores no van a ser adecuados. ¿Qué pasa si yo tomo una gota insuficiente? Mal, porque cuando pase por el laboratorio, funciona esta máquina como una especie de perforador. Entonces ingresa la muestra, baja y va cortando, ¿no? Sobre las zonas que han sido muestreadas. Entonces, si yo no obtengo una muestra adecuada, entonces los valores tampoco no van a poder ser adecuados, no van a poder reflejar exactamente lo que se requiere. Para efectos de tener la certeza de que estoy tomando un buen tamizaje, yo tengo que voltear el papel tamiz y verificar que la gota tenga huella en la parte posterior, es decir, que se refleje en la parte de atrás. Pero si lo tengo como que, bueno, lo tomé porque, bueno, lo tuve que tomar y bueno, ya, y ahí está, por cumplir, porque ha sido requerido, no, o sea, tomar un tamizaje es de una alta responsabilidad y requerimos que las tomas sean bien tomadas. Pasar a tomar muestras que sean bien tomadas y que no sean devueltas por el laboratorio central ha pasado mucho tiempo. De pronto el personal lo toma mal, de pronto lo toma bien, de pronto lo toma nuevamente mal y luego bien. No, la idea es tomarlo permanentemente bien, que no sean devueltas estos tamices. Cada tamiz mal tomado implica un costo, ¿sí? Pero la responsabilidad es que si yo lo tomé mal, entonces se tiene que devolver ese filtro porque se hace una estadística, una revisión de cada uno de los filtros. Se procesan, por supuesto, aquellos que están bien, pero se hace un conteo, ¿no? Porque es un material que sale y que necesita ser devuelto. Entonces, esos papel tamiz o esos tamizajes requieren ser nuevamente regresados aun cuando hayan sido mal tomados. Y los que son mal tomados implica nuevamente pues una reactualización, nuevamente volver a insistir con el personal, hacerles ver de que es una responsabilidad. Y cuando eso ocurre, hemos tenido sesiones, ¿no? Nuevamente para poder garantizar con el resto del equipo una correcta toma. El problema está, por ejemplo, en unidades donde tenemos mucho personal y todos están involucrados en la toma.
pero la enorme responsabilidad es que aun cuando los servicios sean grandes, como la UCI que es más grande del Perú, la UCI neonatal, el Hospital Rebagliati, todo el personal esté involucrado en una correcta toma. Llegar a tomar tomas 100% bien tomadas, doctor, nos ha costado mucho tiempo, pero finalmente lo hemos logrado. ¿Dónde fallamos ahora? Ahora es en el registro, ¿no? Tenemos muchos problemas con el registro porque les comento lo que es real, no les voy a inventar, eso es lo real. Pero estamos en ese proceso nuevamente de asegurar de que el personal se haga registros realmente correctos. Bien, ¿dónde falla? En los DNIs, en la hora de nacimiento, en la hora de la, por ejemplo, en las fechas de nacimiento, en las edades gestacionales, en la talla, es decir, en muchos datos que pareciera que, que son irrelevantes, pero que verdaderamente para el equipo evaluador le es de gran significancia. Bueno, muchas gracias, Magíster, por responder las preguntas de nuestros participantes. Eh, Muy interesante su ponencia de estos dos temas que nos ha brindado sobre lo que es el neonatal y el tamizaje. No sé si algo más que quiera último agregar para poder cerrar con estos dos temas. Bueno, le agradezco muchísimo por temas de tiempo, ¿no? Vamos a dejar, evidentemente es un tema muy, muy requerido y por supuesto genera mucho, con mucho entusiasmo, generan muchas dudas. El día de mañana ustedes van a poder tener mucho más al detalle, ¿no? Con los ponentes a cargo. A continuación está también, por supuesto, una docente, una ponente que claramente también les va a poder solucionar cualquier tipo de duda con respecto de la parte clínica, etcétera. Muchas gracias por su gentil atención, muchas gracias a CISPES Especialización y no olviden, por favor, de asistir al taller, ¿no? Este taller es vivencial, ¿de acuerdo? Es taller vivencial. Entonces, siendo taller vivencial, van a ustedes a poder obtener mucho sobre especialmente la toma de las muestras de tamizaje metabólico. No pueden perderse este taller. Muchas gracias, Magíster. Como nos había mencionado, este sábado tenemos un taller presencial que se va a estar brindando en nuestras oficinas ASIS de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos a dos ponentes que haremos un taller que es vivencial con la Magíster Zule y la licenciada Maricet. Nos pueden también contactar con mi persona para poder agarrar un cupo y puedan asistir a nuestro taller este sábado. Bueno, ahora vamos a entrar a un breve receso. Mientras voy a estar unos 15 minutos aproximadamente y estaríamos de regreso. Muchísimas gracias.